Mauricio Canales. Continuamos con la jornada de enriquecimiento espiritual titulada El bautismo diario del Espíritu Santo en su etapa de consolidación, leyendo el libro Los Hechos de los Apóstoles de la autora adventista Elena de White. Día 63. Corinto. Durante el primer siglo de la era cristiana, Corinto era una de las ciudades principales no solo de Grecia, sino del mundo. Griegos, judíos, romanos y viajeros de todos los países llenaban las calles empeñados afanosamente en los negocios y los placeres. Era un gran centro comercial, situado a fácil acceso de todas partes del Imperio Romano. Un lugar importante donde establecer monumentos para Dios y su verdad. Entre los judíos que se habían establecido en Corinto estaban Aquila y Priscila, quienes más tarde se distinguieron como fervientes obreros de Cristo. Al reconocer el carácter de esas personas, Pablo se quedó con ellos. En el mismo comienzo de sus labores en ese centro de tránsito, Pablo vio por todas partes serios obstáculos al progreso de su obra. La ciudad estaba casi completamente entregada a la idolatría. Venus era la deidad favorita, y con el culto de Venus se asociaban muchos ritos y ceremonias desmoralizadoras. Los corintios habían llegado a destacarse aún entre los paganos por su grosera inmoralidad. Parecían pensar o preocuparse poco fuera de los placeres y alegrías frívolas de la hora. Al predicar el Evangelio en Corinto, el apóstol siguió un plan diferente que en Atenas. Mientras estuvo en ese lugar, trató de adaptar con lógica a la ciencia con la ciencia, a la filosofía con la filosofía. Al pensar en el tiempo así usado y darse cuenta de que su enseñanza en Atenas había producido poco fruto, decidió seguir otro plan de acción en Corinto, en sus esfuerzos por cautivar la atención de los despreocupados e indiferentes. Resolvió evitar todas las discusiones y argumentos complicados y no saber entre los corintios sino a Jesucristo y a este crucificado. Iba a predicarles no solo con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder. Primera de Corintios 2, 2 y 4. Jesús, a quien Pablo estaba por presentar ante los griegos de Corinto como el Cristo, era un judío de origen humilde, criado en una ciudad proverbial por su iniquidad. Había sido rechazado por su propia nación y crucificado al fin como malhechor. Los griegos creían que se necesitaba elevar al género humano, pero consideraban el estudio de la filosofía y la ciencia como el único medio capaz de lograr la verdadera elevación y honor. ¿Podría Pablo inducirlos a creer que la fe en el poder de ese desconocido judío elevaría y ennoblecería toda facultad del ser humano? En el pensamiento de las multitudes que viven hoy, la cruz del Calvario está rodeada de sagrados recuerdos. Se relacionan con las escenas de la crucifixión sagradas asociaciones. Pero en los días de Pablo, la cruz se consideraba con sentimientos de repulsión y horror. El exaltar como salvador de la humanidad a uno que había muerto en la cruz provocaría naturalmente el ridículo y la oposición. Pablo sabía bien cómo sería considerado su mensaje tanto por los judíos como por los griegos de Corinto. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, confesó él, para los judíos ciertamente tropezadero
y para los gentiles locura. 1 Corintios 1:23. Entre sus oyentes judíos habían muchos a quienes encolerizaría el mensaje que él estaba por proclamar. Y a juicio de los griegos, sus palabras serían absurda locura. Sería considerado mentalmente débil por tratar de demostrar cómo la cruz podría tener alguna relación con la elevación del género humano o la salvación de la humanidad. Pero para Pablo, la cruz era el único objeto de supremo interés. Desde que fuera contenido en su carrera de persecución contra los seguidores del crucificado Nazareno, no había cesado de gloriarse en la cruz. En aquel entonces se le había dado una revelación del infinito amor de Dios, según se revelaba en la muerte de Cristo, y se había producido en su vida una maravillosa transformación que había puesto todos sus planes y propósitos en armonía con el cielo. Desde aquella hora había sido un nuevo hombre en Cristo. Sabía por experiencia personal que una vez que un pecador contempla el amor del Padre, como se lo ve en el sacrificio de su Hijo, y se entrega a la influencia divina, se produce un cambio de corazón y Cristo es desde entonces todo en todo. En ocasión de su conversión, Pablo se llenó de un vehemente deseo de ayudar a sus semejantes a contemplar a Jesús de Nazaret como el Hijo del Dios vivo, poderoso para transformar y salvar. Desde entonces, dedicó enteramente su vida al esfuerzo de pintar el amor y el poder del crucificado. Su gran corazón era solidario con todas las clases sociales. A griegos y a no griegos, declaraba, a sabios y a no sabios soy deudor. Romanos 1:14. El amor por el Señor de Gloria, a quien había perseguido tan implacablemente en la persona de sus santos, era el principio propulsor de su conducta, su fuerza motriz. Si alguna vez su ardor en la senda del deber flaqueaba, una mirada a la cruz y al asombroso amor allí revelado bastaba para inducirlo a ceñirse los lomos de su entendimiento y avanzar en la senda de la abnegación. Contemplad al apóstol predicando en la sinagoga de Corinto, razonando de las escrituras de Moisés y los profetas y conduciendo a sus oyentes al advenimiento del Mesías prometido. Escuchad mientras explica claramente la obra del Redentor como el gran sumo sacerdote de la humanidad, el que, por el sacrificio de su propia vida, había de expiar el pecado una vez por todas, y comenzar entonces su ministerio en el santuario celestial. Se hizo entender a los oyentes de Pablo que el Mesías, cuyo advenimiento habían anhelado, había venido ya, que su muerte era la realidad prefigurada por todas las ofrendas de los sacrificios y que su ministerio en el santuario celestial era el gran objeto que arrojaba una sombra hacia atrás y aclaraba el misterio del sacerdocio judío. Y ahora recuerda, en oración dar gracias a Dios por sus bendiciones, orar por el bautismo diario del Espíritu Santo, orar por tus familiares y amigos, vivir en la presencia de Cristo, dar testimonio del Evangelio y diezmar y ofrendar de manera sistemática. Que Dios te bendiga. Recibe un abrazo.